Y es que resulta que el diputado Basni Maldonado, sí, me escuchó bien, Basni Maldonado de la UNE, habla de presentar una iniciativa donde pretende limitar la libertad de expresión. Debemos estar muy atentos a este tema. Y es que el diputado ha indicado en diferentes medios de comunicación que está trabajando en una iniciativa de ley y en reformas orientadas. No sabemos qué reformas, si pretende hacer reformas a la ley de emisión del pensamiento, si pretende hacer reformas al Código Penal, o hasta tal vez quizás quiere reformar la Constitución, no sé qué quiere hacer, la verdad. Y evitar opiniones en redes sociales que generen desprestigio contra personas y empresas. Pero además, él lo disfraza de otra forma y dice que busca fomentar la conciencia sobre el uso adecuado de las redes sociales, especialmente entre jóvenes y niños. Señor Basni Maldonado, yo lo invito a que se informe y a que lea un poco antes de pensar en este tipo de iniciativas, que más bien parece una ley mordaza en contra de los ciudadanos, las ciudadanas y en contra de los periodistas. Recuérdese que en el Código Penal se tipifican 3 delitos, que usted los debería leer. Y por supuesto, la ley de emisión del pensamiento establece que la emisión de ideas es libre y no puede ser sujeta a censura previa, ni a la exigencia de fianza o caución. Además, nadie puede ser perseguido por sus opiniones, pero sí puede ser responsable ante la ley si se falta el respeto a la vida privada, a la moral o se cometen delitos o faltas. Esto, parafraseando la ley de emisión del pensamiento. La ley de emisión del pensamiento, señor Basni Maldonado, es una ley de rango constitucional, es una de las 5 leyes de rango constitucional y que por lo tanto está regulado ese tema. Y se lo decimos 2 periodistas que somos constantemente víctimas de ataques en redes sociales. Nos difaman, nos injurian y nos calumnian. Por supuesto que muchas veces rechazamos ese tipo de ataques porque siempre estamos sujetos a la crítica. Y si alguna persona se siente atacada, es decir, si siente que le están señalando un delito, existen los mecanismos. Pero que usted, señor Basni Maldonado, quiera venir a poner una ley mordaza, eso no se puede permitir. Porque aquí lo que usted pretende, junto al partido UNE, es limitar el acceso, el derecho a la libertad de expresión de los y las guatemaltecas. Incluso nosotros hace poco sacamos un tema, claro, el de los voceros oficiosos del gobierno, el de los famosos generadores de contenido. Y producto de eso nos han dicho todo. Ahí está el reportaje en Vox Populi, que se demuestra con hechos, con datos, que estas personas han estado al servicio del gobierno y producto de ello nos han atacado y nos han dicho de todo. Por supuesto que nosotros a veces cuestionamos algunas cosas cuando nos injurian, nos calumnian y nos difaman. Por ejemplo, Sony, pasa mucho cuando mentes retorcidas, porque no los puedo llamar de otra forma, mentes enfermas, salen a decir que ya somos parte del pacto de corruptos y que porque ciertas cuentas en redes sociales comparten nuestros contenidos, ya somos de esa alianza del pacto corruptos. No se confunda. Entonces, Sony, yo creo que este es un tema gravísimo, un tema al que hay que ponerle atención, un tema al que los diputados de otros bloques les deben de poner atención, porque no se deben de permitir ninguna ley mordaza en el Congreso de la República. Claro, sí, yo creo que es importante hablar de este tema ahora, a pesar de que no existe la iniciativa de ley como tal, pero el hecho de que el diputado de la UNE, Basni Maldonado, diga que está trabajando o va a trabajar en una iniciativa de ley que trate de regular los comentarios que se hacen hacia personas o empresas en redes sociales, ya con esto dice mucho, ¿no? Por dónde va ir orientado, que se va a buscar penalizar ciertos comentarios que se hacen. Y esto me recuerda mucho a una iniciativa de ley que fue presentada hace muchos años por la diputada Eva Monte, hija de la exdiputada Eva Monte, hija de la exdiputada Delia Bach, y también por el exdiputado señalado de corrupción Estuardo Galdames. ¿Qué presentaban ellos? Buscaban ellos presentaban una iniciativa de ley
que buscaba regular lo que se decía o las críticas hacia los políticos en redes sociales. Prácticamente ellos no querían que a ningún político se le cuestionara, y precisamente eso es lo que preocupa de este comentario que hace el diputado de la UNE, Vasni Maldonado, que va a trabajar en una iniciativa de ley precisamente como para regular lo que se dice de ciertas personas o de empresas. Entonces, aquí no se trata precisamente eso de regular, ya existen los mecanismos adecuados en las leyes, existe el delito de calumnia, difamación e injuria, y si cualquier persona se siente dañada o afectada por los comentarios de otra, perfectamente puede presentar su denuncia penal basada en estos 3 delitos. Pero intentar modificar alguna ley o inventarse alguna ley, no lo sé, para querer precisamente controlar lo que dice la gente en redes sociales, eso me parece preocupante y creo que es a lo que hay que prestarle atención. Y como lo decía Marvin, esperamos que los demás diputados, las demás bancadas en el Congreso de la República no apoyen una iniciativa que lo que busca es silenciar y callar a las personas críticas del actuar de los políticos en Guatemala. Sí, sobre todo, obviamente, las voces disonantes ya lo decía Sony cuando se presentó esa iniciativa por parte de Eva Monte y de Estuardo Galdames, donde se pretendía cosas parecidas, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que es una opinión todavía del diputado Vasni Maldonado de la UNE, pero obviamente esto nos hace encender las alarmas y decirle al diputado Vasni Maldonado de la UNE que vamos a estar pendientes a lo que pretende hacer, porque no podemos permitir que se restrinja la libertad de expresión. A veces no estamos de acuerdo, Sony también lo explicaba claramente, que hay mecanismos ya establecidos en ley, no solo en una ley ordinaria, sino que además en una ley de rango constitucional. Además también debemos recordar el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces nosotros, a pesar de que a nosotros nos atacan todos los días en redes sociales, nos dicen de todo, mal haríamos nosotros con no cuestionar este tipo de cosas. Claro, con apoyarlas. O con apoyarlas. Por supuesto que a nosotros nos ofenden, nos dicen cualquier cantidad de sandeces, algunas mentes retorcidas que no tienen ni qué hacer, y sobre todo bajo el anonimato, ¿verdad? Que yo creo que es más que, sobre todo bajo el anonimato, mucha gente piensa y pretende que puede decir lo que quiere. Recordemos también que los tratados en materia de derechos humanos sobre libertad de expresión también hablan sobre los límites a la libertad de expresión. Y por supuesto que hay límites, y esos límites somos los que debemos de respetar todos y todas las ciudadanas. Pero que un diputado al Congreso de la República venga a pretender ponernos una ley mordaza, está equivocado. Y es que a mí lo que me da risa es que diputados como Vasni Maldonado, que muy poco figuran en el Congreso de la República, aparezcan con este tipo de cosas. Uno se pone a pensar que saber qué intereses hay detrás, ¿verdad, Santi? ¿Qué intereses y no sé, tal vez, no sé, habla tal vez de la ignorancia que pueda tener también, ¿verdad? Porque no sabe precisamente que eso va en contra de un derecho constitucional. Entonces, me parece que su comentario, no sé si desatinado, preocupante, que refleja su ignorancia, no lo sé, pero hay que estar atentos y al menos nosotros en Vox Populi, Marvin del CISON y Figueroa, vamos a estar atentos de lo que pueda pasar, de lo que pueda hacer este diputado de la UNE en relación al tema relacionado a la libertad de expresión y el derecho de los guatemaltecos a poder pronunciarse y sobre todo en redes sociales, ¿no? Claro. Lo que hay un mundo ahí, ¿no? Entonces, eso prácticamente, o sea, nosotros vamos a estar detrás pendientes. de esto. Y también instamos al resto de colegas periodistas, a las organizaciones de prensa para que estén pendientes ante este nuevo intento de una ley mordaza.